Hola de nuevo, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre Christian Bragarnik, el propietario del Elche. Vamos a ver cómo ha llegado hasta aquí. Dentro vídeo. Pues bien, para empezar diremos que fue un jugador de fútbol, jugador de categorías inferiores, que se retiró en el año 2000 y desde entonces se puso a trabajar tanto en un videoclub como en un chino, y mientras que hacía esto compaginaba estos trabajos con montar vídeos VHS en aquel entonces de jugadores, con la intención de mandárselos a los equipos y que pudiesen ver un poco mejor los jugadores en cuestión. En el año 2001, mientras trabajaba en el videoclub, entró un jugador, Mariano Monroy, que por aquel entonces estaba en Talleres, y cuando entró él pensó que sería capaz de vender a ese jugador, y así se lo propuso. El jugador en cuestión, Mariano Monroy, no estaba contento con su actual agente y le dijo que adelante. Y en poco tiempo lo consiguió, le consiguió cerrar el traspaso, pasó de Talleres a Irapuato por 400.000 euros, y esto sería lo que viene siendo la primera transacción de Christian como manager, como agente. Y desde aquí sería desde donde empezaría a crear su telaraña. Los dirigentes de Irapuato, que eran los mismos que los dirigentes de los mismos propietarios que de Querétaro, quedaron asombrados con este chico y decidieron contar con él en la infraestructura del equipo. Llegó a México así, y en muy poco tiempo él entró como secretario técnico. En 6 meses ya había pasado de secretario técnico a vicepresidente y de vicepresidente a presidente. Ya te digo, en muy poco tiempo. Se mantiene en el club hasta que los dueños del mismo son detenidos por narcotráfico, siendo así la primera relación del señor Bragarnik con la justicia. En el año 2008 empieza a extenderse hacia Argentina. El turco Mohamed llega a Colón, traído obviamente por Bragarnik. También trae hacia Argentina a Diego Coca, que había jugado en Querétaro a las órdenes del mismo Mohamed, y ficha por Argentinos Juniors, siendo así las primeras conexiones que tiene con Argentina. Un año más tarde, en el año 2009, llega como asesor deportivo a Defensa y Justicia, un club en el que hoy en día sigue. Un club que por aquel entonces nunca había disputado la primera división argentina y que desde entonces, desde su llegada, ya lleva varias temporadas siendo uno de los equipos que suele clasificar para competiciones continentales, hasta el punto de conseguir clasificaciones para la Libertadores. Y como decía, esa era solo la primera ocasión en la que tenía problemas con la justicia, porque más tarde también sería investigado por un traspaso entre dos equipos de su red, por decirlo de alguna manera, como son Defensa y Justicia y Dorado, así como multitud de ocasiones en las que ha habido sospechas sobre sus prácticas, y también la relación que tiene con el grupo Caliente, el propietario de Cholo y Dorado de Sinaloa. El propietario del mismo fue acusado de asesinato incluso, y que encontraron en su casa más de 80 pistolas y 9.000 balas, aunque más tarde sería puesto en libertad. Y así como se hizo cargo de la parcela deportiva de Defensa y Justicia, se dice que también lo hizo con clubes como Godoy Cruz o Colón, de los cuales Colón tuvo 10 jugadores representados por Bragarnik, y Godoy Cruz tuvo 20, y Colón también tuvo muchos jugadores representados por el mismo, y la mayoría de estos jugadores al final acabarían pasando de estos clubes a Defensa y Justicia también. En el 2014, cuando Racing consigue su título, Bragarnik tiene gran parte de la culpa porque aporta muchos jugadores, como puede ser Gustavo Bou, que fue máximo goleador del equipo, y el entrenador Diego Coca, que como dijimos lo trajo él desde México a jugar otra vez a Argentina, empezando a verse claro el patrón de la forma de actuar de este hombre. Una forma de actuar que pasa por llevarlo sus representados de un equipo a otro e intentando potenciarlos cada vez más, intentando sacar cada vez más rédito de ellos. Su relación con Racing no acaba ahí, ya que también puso dinero de su bolsillo para remodelar las instalaciones de los técnicos, dejando claro que no es un simple agente, él siempre quiere involucrarse un poco más allá de eso.
En el año 2015 es parte de un grupo inversor que compra el equipo chileno Unión La Calera y más tarde se convertiría en presidente del mismo y obviamente también jugadores pasarían por allí. Pero para verlo más claro vamos a ver una serie de ejemplos de entrenadores que él dirige, que él controla la carrera para ver un poco más gráficamente lo que la red que ha ido tejiendo. Empezamos por Mohamed, vemos que es un entrenador que tuvo paso por Querétaro, de Querétaro pasó a Huracán, de Huracán pasó a Colón, de Colón fue a Independiente, de Independiente a Cholos de Tijuana, de Cholos de Tijuana pasó otra vez a Huracán. Y vemos que son una serie de equipos en los que él va llevando los entrenadores de un sitio a otro. Pasamos, por ejemplo, ahora a Diego Coca, un jugador que ya coincidió con Mohamed de entrenador en Querétaro. De ahí pasó a Argentinos Junior, que es un club donde se retiró. De Argentinos Junior pasó como entrenador a Godoy Cruz, de ahí a Gimnasia y Grima, de ahí a Huracán, de ahí a Defensa y Justicia. También tuvo paso por Racing y por Cholos de Tijuana. Algo similar pasa con Almirón, un entrenador que lleva de Dorados a Defensa y Justicia, de Defensa y Justicia a Cholos de Tijuana a Godoy Cruz, de Godoy Cruz a Independiente. Tuvo un paso también por San Lorenzo, que también tuvo varios jugadores representados por él. Y es el ahora entrenador del Elche, que una clara muestra de lo que vengo diciendo. Y de ahí pasamos a dos entrenadores un poco más noveles que acaban de empezar su carrera, pero a los que ya se nota la mano del señor Braganic. Como pueden ser Becacece, que es un entrenador que ya ha tenido experiencia en Defensa y Justicia, Independiente y Racing. Y Bochboda, que es un entrenador que ha tenido un paso por Defensa y Justicia también, luego por Talleres, luego pasó a Huracán otra vez. Y otra vez me refiero porque se repite en los entrenadores dirigidos por este hombre. Y de ahí a Unión La Calera, que es un club, es propiedad del propio Braganic, dejando claro el modus operandi del director, del agente. Si mostramos todas las conexiones, al final nos queda una imagen bastante clara de lo que es el señor Braganic y de cómo todo está interconectado, todos los equipos en los que él tiene algún tipo de control, al final tienen ese tipo de relación en forma de entrenadores compartidos, jugadores que han pasado por ambos equipos, y vemos que hay que echarle un poco de imaginación para poder verlo todo porque son demasiadas líneas y no queda nada claro. Y uno de los últimos casos antes de llegar de comprar el Elche es quizás el episodio vivido en Gimnasia y Esgrima, donde el que era entrenador en ese momento criticó a la cámara al señor Braganic y le dijo que no era bueno lo que estaba haciendo, y al poco tiempo de eso fue despedido y fue sustituido por Maradona, que obviamente es representado por Braganic, en lo que se considera otra incursión en la dirección deportiva de los equipos argentinos, porque si recordamos que en los equipos argentinos no hay propietarios como tal, pero se dice que siempre hay alguien detrás manejando en la sombra. Y de ahí llegamos a la compra del Elche por 22 millones. Sonó por mucho tiempo Maradona por motivo obvio, y el entrenador que ha acabado recalando en el equipo ha sido Almirón, un entrenador que yo he tenido la oportunidad de ver muchos partidos, los 24 partidos que entrenó a San Lorenzo, y debo decir para los amigos del Elche que no jugaba nada. El equipo lo hacía francamente mal, los jugadores representados por Braganic no daban la talla. Esperemos que no sean los jugadores que acaben llegando a Elche, aunque ya hay un caso de jugador que ha estado relacionado con un club de Braganic y con el Elche, como es Danilo Ortiz, que llegó de Dorados de Sinaloa. Y es lo que pienso que es lo que se pueden esperar los amigos del Elche. Yo pienso que ha llegado un momento en que ha visto que no le compensaba llegar a un punto en el que vendía al jugador y ya no le sacaba más dinero, entonces ha decidido comprar un club en Europa, un club en el que pueda atraer jugadores que estén despuntando en sus clubes en Argentina. Podemos esperar que vengan jugadores de Defensa y Justicia, que vengan jugadores de Cholo, que vengan jugadores de cualquiera de los clubes
del señor Braganic, y que desde aquí sean como un trampolín para venderlo a otro equipo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Puede ser positivo porque llegarán jugadores que en principio son de los mejores de su cartera de jugadores, y puede ser negativo porque pienso que nunca van a tener una estabilidad grande. Y para acabar me gustaría leer una lista de los equipos en los que se ha mencionado, he leído en los que el señor Braganic podía tener relación, y son Querétaro, Cholos, Dorados, Racing, Colón, Defensa y Justicia, Unión La Calera, Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima, Independiente, Arsenal de Sarandí, Argentinos Juniors, Tucumán, Elche, y la relación de amistad con el presidente de Boca. Y estos son un poco los equipos, y esto es la red que ha montado y la manera en la que ha llegado él a ser tan importante en el fútbol. Ha llegado, pienso, mi opinión es que ha llegado a través de amistades, de cada vez que hacía un traspaso hacía una amistad, y a partir de ahí iba moviendo sus jugadores, iba consiguiendo cada vez más jugadores y cada vez tenía más facilidad para colocar los jugadores y los entrenadores. Y hasta aquí la reflexión sobre este agente, que es uno de los agentes más poderosos en Argentina, si no el más poderoso en Argentina, y que ahora desembarca en Europa. Así que si os ha gustado, darle un buen like. Espero comentarios abajo sobre cualquier error que haya podido cometer, cualquier sugerencia, cualquier otro tipo de vídeo que queráis que haga, me lo podéis comentar abajo. Suscribíos si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.